Mi hija de 11 años, Ana, llegó a casa y su llave no encajaba. Pasó 5 horas bajo la lluvia, esperando. Entonces mi madre salió y dijo: «Hemos decidido que tú y tu mamá ya no viven aquí». No grité, solo dije: «Entendido». 3 días después, mi madre recibió una carta y palideció. Era un día normal en el trabajo, ajetrado, caótico, del tipo que te mastica y te escupe con guantes de látex. No sabía que sería el último día normal por mucho tiempo. Estábamos cortos de personal otra vez. La mitad de la unidad enferma, la otra mitad fingiendo no estarlo. Ya me habían gritado 2 veces antes del almuerzo, una por la familia de un paciente, otra por un cirujano que creía que el sarcasmo era liderazgo. Estaba funcionando con 3 horas de sueño y una bebida energética que sabía a metal licuado. Entonces mi teléfono vibró en el bolsillo. Normalmente lo ignoro durante las rondas, pero algo me hizo mirar. Quizás instinto, quizás suerte. 6 llamadas perdidas de Ana. Ana, mi hija de 11 años. La niña callada, la que se disculpa con los muebles y los roza. Nunca llama 6 veces seguidas a menos que sea importante. Entré en el cuarto de suministros, cerré la puerta y la llamé. Contestó de inmediato: «Mamá». Su voz sonaba pequeña y tensa, como si intentara no llorar. «¿Qué pasa, cariño?» «Mi llave no funciona». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir con que no funciona?» «No entra. Creo que cambiaron la cerradura». «¿Ellas?» «La abuela. Tal vez la tía Beatriz». Me froté la frente. No cambiarían la cerradura sin decírmelo. Silencio. Luego un sollozo. «¿Puedes venir a casa?» Miré el reloj. 1 hora antes de poder siquiera pensar en irme. «Cariño, no puedo ahora. Estamos desbordados. Intenta llamar a la abuela, ¿de acuerdo? O a la tía Beatriz. Probablemente estén en casa». «Lo hice», dijo en voz baja. «Nadie contesta. Sigue intentándolo. Te prometo que alguien abrirá pronto». «Está bien», pero su voz no sonaba convencida. Cuando colgué, me quedé allí un momento, mirando la pared de gasas y guantes, diciéndome que no era nada. Un malentendido. Un accidente. Luego guardé el teléfono y volví al trabajo. 2 horas después miré de nuevo. 4 llamadas perdidas más. Un mensaje: «Mamá, creo que están aquí, por favor, ven». Mi estómago se hundió. Salí al pasillo ignorando los pitidos de los monitores y la llamé. Contestó en medio de un sollozo: «Mamá, no me dejan entrar». Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. «¿Quién no te deja?» «La abuela. La tía Beatriz». Vinieron a la puerta. La abuela dijo que ya no vivimos aquí. Me quedé helada. «¿Qué?» Me dijo que dejara de golpear. Dijo que estoy siendo dramática. Sentí algo pesado y oscuro arrastrándose por mi pecho. «Ana, escúchame con atención. Estás a salvo. Estoy bajo la luz del porche. ¿Sigue lloviendo?» «Sí». «Está bien. Quédate allí. No te muevas. Salgo ahora». No pedí permiso. Encontré a mi supervisor y dije: «Mi hija está encerrada afuera. Emergencia familiar». Empezó a discutir, pero una mirada a mi cara lo calló. 5 minutos después, estaba en mi auto, con el uniforme aún húmedo de desinfectante, la lluvia golpeando el parabrisas en rachas furiosas. Es extraño cómo el cerebro pasa de profesional a instintivo. Ya no era enfermera, ya no era hija, solo era una madre conduciendo a través de una tormenta, con los nudillos blancos y temblando. Para cuando llegué al camino de entrada, casi era de noche. Ana estaba acurrucada en el porche, rodillas al pecho, cabello empapado, su mochila a su lado como un perro leal. Corrí hacia ella, la abracé. Estaba helada. «Lo siento», susurró, como si hubiera hecho algo malo. «No tienes nada que sentir», dije. Mi garganta ardía. «Hiciste exactamente lo que debías», asintió, temblando. Entonces se encendió la luz del porche. La puerta se abrió. Mi madre estaba allí, copa de vino en mano, como si fuera una visita social. «Elena», dijo sorprendida. «¿Qué haces aquí?» La miré fijamente. «Cambiaste las cerraduras», suspiró. «Necesitábamos privacidad. Encerraste a mi hija bajo la lluvia. Está bien. Tiene 11 años». Mamá ladeó la cabeza, con esa mirada condescendiente que ha tenido desde que empecé a contradecirla. «Hemos decidido que tú y Ana ya no viven aquí. Es mejor así. Menos tensión». «¿Quiénes hemos?» «Beatriz y yo, por supuesto». Detrás de ella,
Mi media hermana Beatriz se apoyaba en el marco, teléfono en mano, con una preocupación falsa pintada en el rostro. «Mamá, quizás no sea el mejor momento». «Oh, basta», espetó mamá. «Ha estado llegando por un tiempo. Elena, eres adulta, te las arreglarás». Miré más allá, al salón. Los hijos de Beatriz, Luis y Gabriela, estaban tirados en el sofá viendo televisión. La manta de mi hija estaba doblada a su lado, la que tiene las margaritas que ella misma cosió. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No grité, no lloré, solo miré a mi madre y dije, «Entendido». Parpadeó. «¿Qué? ¿Me oíste?» Me di la vuelta, tomé la mano de Ana y caminamos de vuelta al auto. Conducimos sin hablar. La lluvia golpeaba el techo como estática. Después de un rato, Ana susurró, «¿Vamos a estar bien?» «Claro que sí». Asintió, mirando las luces de los faros difuminarse en la carretera. «La abuela no me quiere, ¿verdad?» La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Forcé una sonrisa. «La abuela no quiere a nadie, cariño. No lo tomes personal». Casi sonrió. Casi. El silencio en el auto esa noche era más pesado que la lluvia. Ana se durmió en el asiento del pasajero, cabeza contra la ventana, mientras yo mantenía los ojos en la carretera y fingía no repetir cada palabra de mi madre. «Tú y tu mamá ya no viven aquí». «Claro. Porque echar a una niña de 11 años es solo buena limpieza». Ojalá pudiera decir que me sorprendió. Pero cuando alguien te ha mostrado quién es durante décadas, no puedes fingir sorpresa. Solo empiezas a creerles por fin. Ahí me di cuenta de que esto no empezó esa noche. Empezó años atrás. Cuando era pequeña, éramos 4 en esa casa. Yo, mi mamá, mi papá y Beatriz. La primera hija de mi madre. 5 años mayor, 5 veces más ruidosa, 10 veces más amada. Si Beatriz estornudaba, mamá agarraba pañuelos y aplaudía. Si yo estornudaba, me decía que lo hiciera en silencio. Papá estaba ausente la mayor parte del tiempo. Un médico hospitalario sobrecargado, siempre entre rondas tardías y vuelos tempranos a conferencias. Cuando estaba en casa, olía a antiséptico y café. Me palmeaba el hombro. Me decía que era una buena niña. Luego se desmayaba en el sillón con las botas puestas. Lo adoraba de todos modos. Al menos notaba que existía. Mamá no. A menos que necesitara un blanco. Me llamaba dramática cuando lloraba y desagradecida cuando no. Decía que era demasiado sensible, su insulto favorito. Beatriz podía quemar la cocina y mamá se reía de que los niños son niños. Yo dejé caer un vaso de leche una vez y me castigaron 2 días. Sistema justo. Para cuando tenía 16, estaba tan desesperada por salir que la universidad parecía salvación. Hasta el colegio comunitario sonaba como París. Pensé que la distancia lo arreglaría todo. Spoiler, no lo hace. Cuando conocí al padre de Ana, confundí atención con amor. Era mayor, encantador del tipo vendedor de autos usados, y yo tenía 19 con la autoestima de una planta de interior. Me compró flores una vez, así que obviamente era mi alma gemela. 1 año después, estaba embarazada. 2 años más tarde, se fue. Terminó como un truco de magia barato. De repente, y con todos fingiendo sorpresa. Consiguió un trabajo en otro estado, o quizás en otro bar. Dejé de rastrearlo. Lo que más recuerdo es sentada en la cocina con una prueba positiva en una mano y una solicitud a medio escribir para la escuela de enfermería en la otra, preguntándome cómo diablos hacer ambas. Resulta que solo lo haces, trabajas, duermes en intervalos de 4 horas, aprendes que llorar en la sala de descanso cuenta como autocuidado. También aprendes que el cansancio se convierte en parte de tu personalidad. Pero lo logramos. Ana y yo teníamos un pequeño apartamento lleno de revistas médicas y facturas pendientes, la vida sostenida con comida para llevar y horas extras. No exactamente feliz, pero libre. Y eso era suficiente. Hace 3 años, papá se jubiló. Había pasado su vida salvando extraños. Ahora quería salvar tiempo. Me llamó una tarde. Dijo que quería visitarnos, ponernos al día, compensar los años perdidos. Lo hizo de verdad. Aparecía cada semana con comida para llevar y historias de pacientes imposibles y recuperaciones milagrosas. Ana lo adoraba. Él la adoraba de vuelta.
Tenían la misma forma callada de observar a la gente, como catalogando cada secreto. Mamá no lo soportaba. Cada visita le recordaba que yo existía. Luego él enfermó. No lo nombraré. No necesitas la palabra para sentir el peso. Solo sabe que llegó rápido y no se fue. Mamá llamó una noche, voz temblorosa en ese modo que cree que suena frágil y trágico. Necesita ayuda, Elena. Eres enfermera. Traducción. Ven a arreglar esto. Así que Ana y yo nos mudamos. Me dije que era temporal, solo hasta que mejorara o empeorara. Esos 2 años fueron el único tiempo en que esa casa se sintió como un hogar. Papá era amable, agradecido. Yo dirigía el lugar como un pequeño hospital. Tablas, píldoras, comidas, orden. Mamá flotaba actuando como una santa enfermera, excepto que su uniforme era vino y negación. Cuando Beatriz visitaba con Ricardo y los niños, mamá se iluminaba como en una fiesta patria, organizando cenas que parecían audiciones para la santidad. El momento en que se iban, las luces se apagaban de nuevo. Hace 3 semanas, el cuerpo de papá finalmente se rindió. Las flores del funeral ni siquiera se habían marchitado cuando la casa empezó a cambiar. El duelo hace cosas extrañas a la gente. Algunos se desmoronan. Mi mamá redecoró. 3 días después del funeral, ya movía muebles, tarareando para sí, llamándolo energía fresca. Empezó con la habitación de papá, la pintó de amarillo pálido, cambió las cortinas, sacó sus libros. Dijo que sería un espacio perfecto para cuando Beatriz y los niños visitaran. En una semana parecía un escaparate. Camas litera nuevas, juguetes, fotos enmarcadas de Luis y Gabriela en la cómoda. Ni una de papá, ni siquiera una. Recuerdo, parada en la puerta, aún con mi vestido negro, viéndola pintar como si nada hubiera pasado. Parecía feliz, energizada, como alguien preparando para unas vacaciones en vez de desmantelando una vida. Quise preguntar cómo podía hacer eso tan pronto, pero se me adelantó. Beatriz y Ricardo podrían venir a quedarse el próximo fin de semana, dijo. Los niños no deberían apretujarse en la habitación de huéspedes. Necesitan su propio espacio. Sonrió, como explicando algo sensato. Asentí, porque ¿qué más haces cuando tu madre convierte el duelo en un proyecto de renovación? Después de eso, las visitas se mezclaron. La familia de Beatriz estaba allí casi cada fin de semana. Tenían sus propias llaves, su propia risa resonando en habitaciones que solían ser de mi padre. Y de alguna forma, Ana y yo, que realmente vivíamos allí, empezamos a sentirnos como invitadas. Mamá lo llamaba sanación. Decía que hacía la casa sentir viva de nuevo. Mientras tanto, Ana y yo nos quedábamos en la habitación más pequeña al final del pasillo. Nuestras camas pegadas a paredes opuestas. Mamá lo llamaba acogedor. Yo lo llamaba claustrofóbico. Una noche la oí en la cocina susurrando a Beatriz. El alquiler está carísimo estos días, dijo. Tiene sentido que vivan aquí full time. Todos ahorraríamos dinero. Luego más bajo. Además, Elena probablemente no se quede mucho más. Solo estaba aquí por tu padre. Recuerdo parada en el pasillo, sosteniendo una taza de té que de repente sabía a metal. No había pasado ni un mes desde el funeral, y ya me estaban borrando. Cuando la confronté, sonrió como si me hubiera pillado siendo dramática otra vez. Dijiste que solo estabas aquí para ayudar a tu padre, dijo. Ya no está, tienes tu trabajo, tu propia vida. Es hora de seguir adelante. Seguir adelante, como si el duelo fuera un alquiler y mi tiempo hubiera expirado. Unos días después, Javier Torres, el abogado que manejaba los asuntos de papá, llamó. Solo unos papeles para finalizar, dijo. Fui a su oficina esperando formularios de seguros. En cambio, me dio una carpeta. Tu padre puso la casa en un fideicomiso vitalicio, explicó. Quería asegurarse de que quedara contigo y con Ana. Parpadeé. ¿Qué quieres decir con que quedara conmigo? Es tuya, dijo simplemente. La transfirió antes de su muerte. Tu madre no aparece en ningún lugar en la escritura. Las palabras no registraron de inmediato. Cuando lo hicieron, solo pensé en lo rápido que todo había cambiado. 3 semanas de eulogios a desalojo. Le agradecí, tomé los papeles y conduje a casa con ellos en el asiento del pasajero sin abrir. No le dije a nadie. Aún no. Porque, ¿cómo entras a una casa llena de risas y dices, en realidad, todo esto es mío? Pensé en esperar el momento adecuado.
dejarla duelo, dejarla calmarse. Pero 5 días después, cambió las cerraduras. No dormí después de las cerraduras. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ana acurrucada en el porche, su mochila caída a su lado como un perro guardián fallido. Al amanecer, la adrenalina se convirtió en algo más estable. Rabia con un plan. Hice 2 llamadas antes de que mi café se enfriara. Una al hospital para tomar unos días libres. La otra, a Javier Torres. Contestó al segundo timbre. Elena, dijo ya sonando despierto. Cambió las cerraduras, le dije. ¿Tu madre? No es mi nada ahora. Hubo una pausa. Papeles se removieron. ¿Tienes acceso a los documentos del fideicomiso? En mi auto. Bien. Tráelos. Ven ahora. Su oficina estaba a 10 minutos, no meses, no una vida. Solo 10 minutos y un semáforo en rojo. Javier parecía calmado del modo en que solo la gente pagada por hora puede. Esto es directo, dijo, escaneando las páginas. La propiedad está en el fideicomiso. Eres la fiduciaria. Ella no tiene base legal. Entonces arréglalo. Redactaré el aviso. ¿Cuándo? Miró su reloj. Dame 20 minutos. Tecleó mientras yo estaba junto a la ventana viendo la lluvia arrastrarse por el vidrio. ¿Quieres entregarlo personalmente o lo hago yo? Reí una vez. He tenido suficientes puertas cerradas en mi cara por una vida. Tú hazlo. Imprimió, firmó, selló y me dio una copia. La tinta aún estaba húmeda. Perfecto. 1 hora después, estábamos estacionados al final de la calle de la casa. Mismo cielo, misma lluvia, como si el clima estuviera en repetición. Ana se quedó con una amiga. De ninguna manera la dejaba cerca de esa puerta otra vez. Javier caminó por el camino de entrada, paraguas abierto, sobre bajo el brazo. Me quedé en el auto, motor encendido, limpiaparabrisas tic-tac. Mamá contestó casi de inmediato. Incluso desde aquí podía leer su lenguaje corporal, impaciente, superior. La reina, interrumpida. Javier habló, calmado, profesional. Le dio los papeles. Al principio ni miró, solo rodó los ojos y dijo algo que no oí. Luego leyó la primera línea. Su cara cambió. Beatriz apareció detrás, sosteniendo una taza como si acabara de ser elegida para el drama que secretamente esperaba. Arrebató los papeles, los escaneó y empezó a gritar. Javier no se inmutó. Dijo algo breve, probablemente una traducción educada de han sido desalojados. Luego se dio la vuelta y volvió al auto. Mamá gritó tras él, palabras perdidas en la lluvia. Se deslizó en el asiento del pasajero, cerró la puerta y dijo: «Está entregado». Eso fue todo. El viaje de vuelta fue silencioso excepto por el sonido de los limpiaparabrisas. Seguía esperando sentir victoria, pero solo sentí el peso del agotamiento saliendo de mi pecho. No era triunfo, era oxígeno. Al llegar a la esquina, Javier dijo: «Intentará pelearlo. Me decepcionaría si no lo hace». Sonrió levemente. «Manejaré cualquier archivo. Por ahora está invadiendo oficialmente». «Bien», dije. «Que se pare en mi salón y se lo explique al alguacil». Asintió una vez y salió, paraguas abriéndose sobre él. Lo vi desaparecer en el gris antes de conducir. De vuelta en el apartamento de mi amiga, Ana coloreaba en la mesa de la cocina. Levantó la vista. «¿Hablaste con él?» «Sí». «Vamos a casa. Pronto». Asintió. Sería. «La abuela va a enojarse. Ha estado enojada desde 1987, dije. Sobrevivirá». Ana rió, la primera risa real que oía de ella en semanas. Decidí que era el sonido por el que lucharía de ahora en adelante. Esa noche no podía dejar de repetir la expresión en la cara de mi madre cuando se dio cuenta de que la casa no era suya para gobernar. Por una vez, había abierto una puerta que no podía cerrar. Me quedé despierta escuchando la lluvia golpear la ventana, constante e interminable. Sonaba a paciencia, sonaba a esperar el siguiente movimiento. Porque habría uno, siempre lo hay. Los días después del aviso se mezclaron. Lluvia otra vez, abogados otra vez, papeles otra vez. Javier llamó esa misma noche. «Ya contrató un abogado», dijo. «Alegan que fabricaste el encierro». «Por supuesto. También alegan influencia indebida sobre tu padre». Reí, porque cuidar a un padre moribundo es sospechoso ahora. No río. Nunca lo hace. Estoy presentando por posesión de emergencia. El informe policial ayuda. El informe. Había ido a la estación esa mañana,
sentada bajo luces fluorescentes zumbantes, y le conté a un oficial joven cómo mi madre encerró a una niña de 11 años bajo la lluvia. Lo escribió todo en silencio, luego levantó la vista y dijo: «Eso es negligencia. Hiciste lo correcto». Javier adjuntó el informe a la petición, y el juez firmó la orden 2 días después, la justicia más rápida que he visto. El abogado de mamá intentó demorar con una moción llena de cursivas en negrita y cero evidencia. La corte la negó antes del almuerzo. Javier llamó de nuevo. «La oficina del alguacil fijará una fecha de ejecución, probablemente en la semana». «¿Ya? Querías rápido», dijo. Esa noche le dije a Ana que volveríamos a casa pronto. Estuvo callada un momento. Luego preguntó: «¿Siguen allí?» «¿Quién es?», dije, aunque ya sabía. «¿La abuela? ¿Y ellos?». «No», dije. «Ya no». Asintió, seria, como entendiendo algo más grande de lo que debería. Cuando llegó el correo con la fecha y hora, 10 de la mañana, jueves. Ni siquiera parecía real, pero las palabras estaban allí en la pantalla. Orden de posesión. Ejecución inmediata. La mañana del desalojo me desperté antes de la alarma, corazón ya acelerado. El cielo parecía metal otra vez, gris, inquieto. Preparé café tan fuerte que podía disolver una cuchara y lo bebí de pie. Javier había enviado el horario la noche anterior. 10 de la mañana. Ejecución del alguacil. Procedimiento estándar. 2 palabras que había esperado. Procedimiento estándar. Porque nada en mi familia lo era. Ana estaba en la escuela. Le dije que tenía mandados. Me creyó. No quería que viera esto. Ningún niño debería ver a gente que llamó familia siendo escoltada por la ley. Cuando llegué a la calle, mi estómago se retorció. 3 autos en el camino, por supuesto. El SUV de Beatriz, el camión de Ricardo, el sedán de mamá. Todos en casa para el gran show. 2 alguaciles ya estaban en la puerta cuando estacioné. Me quedé cerca de la acera, lluvia empezando a nebulizarse, fingiendo revisar mi teléfono como si fuera casa ajena. Desde adentro venían voces, agudas, familiares. Mamá primero, alta y ofendida. Luego Beatriz, dramática, gimiendo como audicionando por lástima. Ricardo intervino con ese tono inútil que usan los hombres cuando creen que el volumen es autoridad. Uno de los alguaciles tocó de nuevo, más firme. La puerta se abrió de golpe. Mamá apareció. Cabello perfecto, furia perfeccionada. Me señaló a través del jardín, como si me hubiera invocado del infierno. «¡Es ella!», gritó. «Falsificó todo». El alguacil ni me miró. «Señora, tenemos una orden judicial». Beatriz apareció detrás, sosteniendo su teléfono como transmitiendo en vivo. «Esto es abuso», dijo. «No pueden echar a una viuda». Ricardo murmuró algo sobre abogados y derechos mientras cruzaba los brazos. El alguacil leyó la orden de todos modos, calmado, constante. Explicó que tenían 15 minutos para recoger artículos esenciales y dejar la propiedad. 15 minutos. Mamá rió. La clase quebradiza. No pueden hablar en serio. Lo hacían. Empezaron a pasear, discutir, tirar cosas. Beatriz lloró más fuerte. Ricardo azotó una puerta. Mamá repetía: «Esta es mi casa», como si la repetición la hiciera verdad. Me quedé allí. A mitad del camino, manos en los bolsillos de la chaqueta, fingiendo que la lluvia no picaba. No dije una palabra. Cuando el primer alguacil se apartó para dejarlos pasar, Beatriz salió furiosa carrying una pila de ropa y 2 fotos enmarcadas, una de sus hijos, una de papá, que había tomado de su oficina. Casi dije algo. Luego recordé, ya no es mi circo. Ricardo la siguió cargando una caja y mirándome como si pensara que disfrutaría esto. No estaba equivocado. Mamá fue la última. Se detuvo en el umbral. Se volvió hacia mí. Ojos vidriosos con algo entre odio e incredulidad. «Espero que estés orgullosa», dijo. No lo estaba. Estaba cansada. Pasó a mi lado sin otra palabra. Los alguaciles cerraron la puerta detrás de ella, simple y final. El silencio que siguió se sintió antinatural, demasiado espeso. Un alguacil me dio las llaves. «Señora», dijo, «es suya ahora». 3 palabras, más pesadas de lo esperado. Le agradecí. Mi voz se quebró a la mitad. Cuando sus autos finalmente se alejaron, me quedé sola en la llovizna, mirando la casa que había sido tanto campo de batalla como jaula. Entré. El aire olía a polvo y perfume, dulce podredumbre. Una copa de vino abandonada en el mostrador. Una chaqueta colgada en una silla. Parecía menos como si gente hubiera vivido allí,
y más como si hubieran desaparecido a mitad de escena. Abrí ventanas, una por una, dejando que el aire lluvioso entrara. Por un segundo pensé oír la voz de papá en el silencio. Hiciste lo que tenías que hacer. Quise creerle. Esa tarde, recogí a Ana de la escuela. Subió al auto, sonrió al ver las cajas en el asiento trasero. ¿Nos mudamos otra vez?, preguntó. A casa, dije. La palabra se sintió extraña en mi boca, como algo que no había usado en años. Cuando entramos por la puerta, la casa resonó. Corrió de habitación en habitación tocando todo, como reclamando territorio. «Esto es nuestro otra vez», dijo. «Sí», susurré. «Siempre lo fue. Han pasado 6 meses desde el desalojo. Ana y yo no hemos hablado con ninguno de ellos, ni llamadas, ni mensajes, ni sorpresas. Bloqueé todos los números. La paz se ve bien en una pantalla. Aún recibo actualizaciones, aunque el chisme de pueblo pequeño no necesita permiso. Javier oye cosas por el grapevine legal, y una enfermera que conozco del viejo hospital aún vive cerca de Beatriz. Aparentemente, mamá se mudó con Beatriz y Ricardo justo después de perder la casa. Duró un mes antes de que todo explotara. Mamá empezó a reorganizar su casa. Cortinas nuevas, muebles nuevos, reglas nuevas. Ricardo no lo tomó bien. Tuvieron una pelea enorme y ella lo encerró afuera. Llamaron a la policía otra vez. Él se mudó una semana después. Ahora mamá y Beatriz viven juntas, lo que todos dicen que va genial si defines genial como 2 personas compitiendo pasivo-agresivamente por oxígeno. Su última discusión llegó a los comentarios de mercado en Facebook. Alguien la capturó y me la envió. Mamá vendía el viejo comedor de Beatriz. Beatriz respondió: «Ni siquiera vives aquí». Hermosa simetría. En cuanto a nosotras, estamos bien. Ana me ha ayudado en el jardín. Dice que todo crece más rápido cuando dejas de gritarle. La casa está tranquila, sin cerraduras nuevas, sin tormentas nuevas. Y lo mejor, nadie ha intentado mudarse. ¿Y tú qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? Déjame saber en los comentarios y suscríbete para más.